Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la arcilla de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Palabra del Señor. Se pueden sentar, hermanos. He titulado la reflexión de hoy, Hombres de madera. Hombres de madera. Como ustedes pudieron observar y escuchar, el relato que acabamos de leer nos habla de Dios creando, después de haber creado como una recapitulación, como una añadidura de otro actor al escenario, en un capítulo subsiguiente al 1, que habla en el 1:27 precisamente, de cómo Dios había creado al ser humano de la tierra. Y ahora dice, en el capítulo 2, versos 4 al 8, como si lo volviera a creer. No es que haya una contradicción, ni que el autor de este libro, que pudieron haber sido dos, y las fuentes diferentes, se equivocaran, sino que estos versos que leí, es como un refuerzo, refuerzan o reafirman lo que ya en el capítulo 1 se había dicho, de que Dios es un Dios creador, y después que creó todas las cosas, en el sexto día creó al ser humano. Y dice la Biblia que todo lo que creaba el Señor, después que lo creaba, decía, y vio Dios que era bueno, y bueno en gran manera. Lo maravilloso de todo esto es que en el caso del hombre, Dios lo hizo diferente, o de diferente forma a todo lo que creó, a todo lo demás. Creó los planetas, creó la luna, el sol, las aguas las puso en su lado, la tierra seca a otro lado, los animales, los seres salados, los aves, los peces, todo lo que abundaba y todo lo que conocemos, claro, de otra manera, y todos los frutos de la tierra, todos los árboles, y creó también el sexto día al ser humano. Y a todos los creaba con la voz, pero al ser humano no lo creó con la voz. Al ser humano lo creó con las manos. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo meditaba en esto, que Dios creó al ser humano de la tierra. Otros dicen de la arcilla, otros dicen del fango, del lodo, del polvo, dicen algunas versiones. Y durante la historia de la humanidad, el hombre también ha hecho lo mismo, pero lo ha hecho creando dioses, con tierra, con arcilla, con barro. Por eso, el primer aspecto que quiero desarrollar luego de dar esa breve introducción de un Dios que se dobla, a un Dios que se arrodilla, a un Dios que se ensucia las manos y las llena de lodo para darle forma a un ser que Él quería crear, a nosotros desde la óptica de que nosotros nos parecemos a Dios hasta en eso, pero de una forma distinta y muchas veces áspera delante de los ojos de Dios, porque lo hacemos con una intención errónea. Dios creaba al ser humano con sus manos y le daba la forma para hacer de él un proyecto divino, para hacer de él un proyecto de recreación y de bendición, en este caso para la humanidad. Pero los hombres tergiversan todo lo hermoso que Dios puede hacer y empiezan a crear dioses con sus manos. Incluso ellos se consideran dioses. Para los efectos, si somos creados de la tierra, los hombres empiezan a crear hombres de tierra, hombres de barro, hombres de arcilla, y después se inclinan delante de ellos para decirle, este es mi Dios. Pero ustedes saben, y yo también sé, que en Deuteronomio, en el capítulo 115 de los Salmos, dice que eso que los hombres crean con sus manos, tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no escuchan, piernas y no pueden caminar, ni manos y palpar. Así que todo el hombre también toma del barro y le da forma humana, le da forma de animales. ¿Se acuerdan de Aarón en el desierto? Le da también forma de distintos seres creados y luego dice, este es mi Dios. No complacido con la creación o la manera en que Dios lo ha hecho, el hombre se postra delante de eso que ha creado y le dice eso que acabo de decir, de ahora en adelante te voy a adorar. Mira para allá.
A veces somos tan necios que nosotros creamos un Dios y después decimos, tú eres superior a mí, aunque yo te cree. Aunque te puedo cargar, aunque te puedo romper, aunque te puedo desechar, se adoran y se postran delante de Él. Porque el hombre siempre ha tenido la necesidad de buscar de Dios, pero no lo hacen de la manera adecuada o correcta. En la historia bíblica de hoy, sin embargo, no es el hombre creando una escultura, un Dios para sí mismo, ni haciendo de sí mismo un Dios, sino una imagen que sobresalta, presentándonos una de las escenas más hermosas de la preeminencia del amor de Dios. Un Dios sobrenatural que no tiene nada que hacer en este lado del cosmos, que no tiene que humillarse en ese sentido, ¿verdad? Etéreo de tenerse que arrodillar, ensuciar su ropaje o sus vestiduras y sus manos incluso, y llenarse de polvo para darle vida a un ser que en su imaginación Él le daría una forma muy especial. Un Dios todopoderoso puesto de rodillas, no me lo imagino, no lo puedo percibir, sucio y lleno de arcilla, y crea una figura inmóvil, inamovible y sin vida, y podríamos decir inservible. Lo que creó Dios no servía para nada. Era un simple muñeco, una simple imagen, una simple figura que estaba inerte ahí en la tierra. Así que Dios empezó utilizando la terminología de los oficios de nosotros como seres naturales y hombres y mujeres. Dios empezó a ejercer su divinidad en medio de la creación como alfarero. ¡Qué maravilloso! También modelando unas figuras de seres vivientes en la tierra. Sin embargo, surge en nuestra mente, por lo menos en la mía surgió cuando leí este relato, la incógnita de que por qué Dios diseñó este plan creando al hombre y a la mujer del polvo al que nosotros pisamos y al que volveremos una vez culminemos nuestra estadía aquí en la tierra. ¿Y por qué diría yo, no los creó de madera? Si la madera, podríamos decirle, es más fuerte que la tierra, es más linda. Y volvemos al punto 2, cuando hablamos de hombres de madera. Entonces, ¿por qué en vez de Dios ser el alfarero, no se convirtió en un hombre que trabaja con la madera, como un artesano, como un carpintero, que podríamos diseñar y crear las imágenes más hermosas de seres creados que Él quisiera? Si al fin y al cabo Él es todopoderoso y le puede dar vida a todas las cosas, porque Él es todopoderoso. Al fin y al cabo la madera se puede crear hermosas figuras humanas e imágenes de todo tipo. A la tierra le cae agua y se disuelve. En cambio, al árbol le cae agua y crece más fuerte y más robusto. Así que Dios pudo haber creado al ser humano de madera. Fíjese en los árboles secuoya. Están en California, la mayoría de ellos. Crecen hasta 115 metros de altura, alrededor de unos 20 y pico de metros de ancho y un tallo, el tronco de 8 metros de circunferencia. Así que tiene 8 metros, que estamos hablando de unos 24 pies. Es un árbol inmenso. Su base, aleluya, y pueden durar de 1200 a 1800 años. ¿Y por qué Dios no nos creó de madera? Si podíamos sobresalir donde quiera que estuviésemos, ¿no sería impresionante eso? Porque en una caricatura de Pinocho le dieron vida a un muñeco de madera. Así que si Dios lo quería, Él lo podía hacer, pero no, Él escogió la tierra y quiso enlodarse las manos en lugar de tallar y crear una imagen perfecta y maravillosa y fuerte y robusta. Y si le echas barniz, queda mejor todavía, alaba. Así que imagínate cada uno de nosotros creados con la madera más fina, porque Dios hace las cosas bien y Él procura lo mejor para nosotros. Nos pudo haber creado de la madera mejor cotizada para aquel tiempo y para ahora. ¿Qué tal si nos hubiera creado de acacia, de teca, de nogal, de majó, de roble, de caoba, de cerezo, de ébano, de polisandro, que es una de las maderas más duras de la tierra? Si nos hubiera creado con ese tipo de madera, mi esposa decía, ¿y por qué no del sándalo? Sí, también madera de sándalo, cuando dice que el hacha que la hiere brota un perfume y expide un perfume aún delante del hacha que lo hiere. Eso es un corito también. Y yo decía, oye, no había pensado que Dios no pudo haber creado de madera y nos pudo haber creado usándolos a todos nosotros. Expedir hierros cuando nos lastiman, olor, fragancia cuando nos lastiman, expedir fragancia cuando nos hacen daño. Eso es
No pagar cara a cara, moneda con moneda, sino pagar con gracia, pagar con amor, porque nosotros también hemos recibido de esa forma el amor de Dios, aun cuando no lo merecemos. Parece que pensar en que Dios puede crearnos a nosotros de madera, a mí me parece una buena idea. Pero Dios es Dios y Él hace como Él quiere, por supuesto. Me resulta la imagen extraordinaria pensar nada más que yo pude haber sido de acacia, duro como esto que está aquí. No hay nada que me pueda hacer daño. Por encima de la tierra también están los árboles, está encima de la tierra. Miren qué cosa. Cubriendo la selva o un bosque, creando bosques, con muchos animales que se mueven entre medio de sus ramas, cobijándoles y dándoles sombra. ¿No es maravilloso eso? Purificando el aire y los árboles, dándole y sirviéndole de nido a las aves del cielo. Lógicamente, esto puede presentarnos también como uno de ellos, como seres vivientes en la selva, hechos de madera, comiendo también nosotros como seres de madera, comiendo de los frutos que nosotros mismos produzcamos. Porque hay árboles frutales. Lo mismo pudiéramos pensar de los árboles frondosos, que al unirlos creamos bosques donde las aves, como les dije, se salvaguardan, se protegen, y los animales mismos pernoctan y viven dentro y encima de nosotros. Pero después dije, ay no, Señor, me gustaría, ¿por qué no hombres de hierro? En vez de tierra, en vez de alfarero o artesano, Dios decide convertirse en metalúrgico. ¿Por qué no te convertiste en metalúrgico, Señor, y me hiciste de hierro mejor? O de un metal que sea fuerte. El Todopoderoso puede hacerlo, hermanos. Él podía coger el hierro para crearnos a todos nosotros, aunque hay hombres que se creen que son de hierro. Se creen fuertes hasta que les da un catarro. ¿Acaso el tungsteno, que es el metal más fuerte y duro de la tierra, o el titanio, que son los metales más fuertes, no pudieron haber sido utilizados por Dios para crear al ser humano? ¿No has pensado por qué Dios te creó de la tierra y no te creó de metal, o de hierro, o de tuxano, o de titanio? Él podía hacerlo. Él es Dios todopoderoso. El hierro se utiliza para todo. Con el hierro los reyes construyen sus mansiones. Con hierro se construyen grandes rascacielos, barcos, aviones, puentes y también hermosas esculturas. El hierro pulido vislumbra, impresiona, sobresale. También por su composición soporta todos los vientos contrarios y golpes de la vida. Si fuésemos de hierro no sufriríamos tanto los dolores del cuerpo, porque somos de hierro. Creo que Dios se hubiera sentido orgulloso de vernos caminar y verborrear. Soy de hierro y no hay diablo, ni infierno, ni ningún tipo de mal que me pueda vencer. Porque soy de titanio, soy del carbunclo, de lo que sea. Hasta el mismo Satanás lo pensaría 2 veces antes de meterse contigo y contra mí. Porque él diría, no se metan con los seres humanos porque Dios los creó de titanio. No hay por dónde entrarle. Demasiado fuerte para nosotros. Sin embargo, Dios insiste y nos crea de la tierra. Y después finalmente dije, oye, si Dios en vez de alfarero que trabaja la vasija de barro, la arcilla, o artesano que con biuril le da forma a la madera, o metalúrgico que convierte la madera como un gemólogo en la forma humana que Él quisiera darnos, o la forma que Él quisiera, ¿por qué no nos convierte en piedras preciosas? Seres creados con piedras preciosas. Si estuvieran los niños de la academia, yo les decía, diga conmigo, wow, poderoso. Ahí sí que Dios la hubiera bateado de cuadrangular. Alábalo, Darío. Usted y yo creados de piedras preciosas. Ay. Me imagino a Dios tomando las gemas más hermosas del mundo para crearnos a imagen y semejanza suya. Gemas como el diamante, el zafiro, el rubí o la esmeralda, el carbunclo y otras piedras preciosas. Todas ellas reconocidas y conocidas por la humanidad como piedras de gran valor y belleza. Porque Dios no te creó con piedras preciosas y te creó con tierra. Él pudo haberlos hecho. Él es todopoderoso y puede utilizar los elementos de la tierra que Él quisiera, de la tabla periódica y las que no existen en la tabla periódica, para crearnos a nosotros y darnos la forma que Él quisiera. Imagínate
que nosotros fuésemos de piedras preciosas. Wow. Quítate del medio, diría uno, soy un diamante. ¿No lo has notado? Permiso, diría otro, no hay nada más valioso que yo. Me parece que en vez de una simple tierra seríamos más felices si fuésemos creados o fuésemos de piedras preciosas. Al fin y al cabo, después de meditar en esto que el Espíritu me daba sobre la palabra, me hizo retornar al huerto del Edén cuando Dios, digo yo, se humillaba o se bajaba, como en el capítulo 2 de Filipenses. Siendo Dios, no tiene por qué postrarse para nada, no tiene que arrodillarse para nada, no tiene que ensuciarse las manos para nada. Y recalcando lo que dije al principio, no hay una escena que exalte más el inmensurable y la preeminencia del amor de Dios que un Dios que forma con sus propias manos al ser que llama, ha sido creado a imagen y semejanza mía. La madera, el hierro y las piedras preciosas, para los que no lo saben, son productos de la tierra. Sin tierra no hay madera, sin tierra no hay piedras preciosas y sin tierra no hay ningún tipo de metal. Así que para que exista el ser humano es necesario el cultivo de la tierra, si no, no hubiese alimentos. Una cultura fundada en el trabajo común de la tierra y en la conversación que es la palabra. Jesús mismo utilizó este elemento cuando habló de la parábola del sembrador. Y me parece interpretar esa parábola de esta manera, y ya estoy terminando. Dios es el agricultor. Y Dios va a sembrar la semilla, que es la palabra. Y resulta que la tierra somos nosotros. Por eso dice, y una parte cayó entre las piedras. Está diciendo, ese es el hombre que oye la palabra y la oye con alegría y entusiasmo, pero el calor de las piedras hace que crezca rápido, pero se sequen. Está hablando de seres humanos, no está hablando de otra cosa. Y otra semilla cae entre los espinos y dice, y ese es el hombre o la mujer que recibe, vuelve y compara los terrenos con nosotros los seres humanos. Jesús así lo quiso. Pero vienen los placeres del mundo y la gente pecaminosa y ahogan lo que ha recibido. Y otra palabra, otra semilla cae en el camino, que significa, y dice, y vienen los carruajes y vienen las aves, se lo llevan. Recibe bien la palabra, pero como no hay profundidad en él, cualquier cosa, cualquier doctrina, cualquier suceso, hacen que le arrebaten esa fe. Pero también dice, hay otro tipo de tierra y es la tierra buena. Pero está hablando de nosotros, no está hablando de una tierra literal, sino de los seres humanos. Unos escuchan la palabra y se secan demasiado rápido porque no pueden luchar por sí mismos para sacar todos esos pedregales que hay en su vida. No se dan cuenta que los pedregales que tenemos por dentro y los que encontramos en el camino, solo Dios los puede quitar. Otros tienen amistades que no les conviene, se meten a lugares que no deben y ahogan todo eso que han recibido. Y otros no quieren comprometerse con Dios y vienen las aves de los cielos y arrebatan con facilidad lo que debiera ser lo más valioso de tu vida. Sin embargo, hay otros tipos de tierra, otros tipos de cristianos que sí están dispuestos a recibir la palabra y quieren cambiar. Quieren ser mejores seres humanos. Y han descubierto el gran secreto de la vida misma. Que la vida, la importancia de la vida y lo más valioso de la vida no es cuántos años tú dures o la salud que puedas tener, la mejor del mundo, si es posible. Lo importante de la vida es que como quiera que te encuentres, los años que vivas, Jesucristo sea el centro de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos y de tu casa. En otras palabras, de tu existencialidad. Nosotros no nacimos por casualidad y no hemos brotado como seres ya perfectos desde el inicio. Por algo Dios lo hizo. Nos hizo tierra, nos hizo del polvo, porque Él en el Nuevo Testamento reafirmaría lo que nosotros debemos entender, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y no sé si observaron que mientras comparaba por qué Dios, no es que Dios se equivocó, el equivocado soy yo. El que hace el mito y narra este mito guiado por el Espíritu soy yo, que creo que Dios puede hacer algo mejor de lo que ha hecho. ¿Se equivocó Dios?
¿Miente Dios? ¿Falla Dios? No, nos equivocamos nosotros, pensamos que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros queremos y no como Él siempre ha querido. Descubrimos también que en nuestra debilidad como tierra, el poder de Dios se perfecciona. Nos hace ver que necesitamos siempre de Él porque no somos tan fuertes como la madera, las esmeraldas, las piedras preciosas como el diamante que corta cualquier tipo de metal o como el metal mismo. Somos polvo, somos arcilla, somos tierra. Y no tomen esto a relajo. Y no tomen esto a juego. Y no lo tomen livianamente. Estoy hablando de la palabra de Dios. Y Dios lo quiso hacer así, pero no es que un material sea mejor que el otro, ni más importante que el otro, porque Dios al crear a su criatura, a sus hijos, no los creó para que ellos se sintieran importantes e hicieran que la gente tuviera un concepto elevado de ellos, sino para que dependieran total y absolutamente de Él. Y ese es el fin de la creación del ser humano, a imagen y semejanza de Él. No es que mi cara se parece a la de Él, no es que mis pies son similares a los de Él, porque todos aquí somos diferentes. Diríamos entonces, ¿a quién se parece Dios si soy a imagen y semejanza? ¿A cuál de nosotros? No. Habla de los valores intrínsecos del alma, los recursos maravillosos de talentos, dones y capacidades especiales que solo vienen de Él. Y mientras más tengamos de Dios, más nos vamos a parecer a Él, a su imagen y semejanza. Cuando el hombre le da la espalda a Dios y peca a sabiendas y camina por sendas de pecado y de injusticia, se va distorsionando, se va opacando esa imagen original que son imagen y semejanza del Dios creador. Ahora bien, les dije que ninguna de esos materiales es lo importante en este relato ni en la creación del ser humano. Lo que importa es lo que Dios hizo con lo que creó. Les dije que era algo inanimado, les dije algo que está en el suelo tirado. Les dije que era lodo que se endurece cuando el sol le da y se cuartea. Pero Dios sabía que había creado eso. Y se acerca nuevamente. En vez de tomarle lástima o pena a ese ser que ha creado, ¡ay, qué bien, tan lindo que me quedó! Lo tallé por aquí, le hice esos ojitos, le hice esas orejitas, le di este pelito, le di esa quijadita, esa naricita tan bella. Le di esas manitas, esos bracitos, leí la forma que puedes ver alrededor cuando miras a alguien. Dios te dio esa forma que tienes. Pero Dios no fue a contemplar al ser humano ni a hacerse así en el pecho para decir que bien me quedó esta obra de arte. No, ese ser humano es inerte, todavía no tiene nada importante que dar. Era simplemente una creación, una biografía artística. Y dice que Dios se acerca y tomó eso que había creado y dice y sopló. Alma mía, alaba a Jehová. Y sopló aliento de vida. Y no es hasta que Dios sopla aliento de vida que dice el narrador bíblico y se convirtió en un ser viviente. ¿Ven el amor de Dios en todo eso? ¿No lo ven? ¿Cuántos de nosotros estaban muertos en delitos y pecados, caminando a espaldas del Señor y teníamos una sentencia de muerte asegurada? Pero un día nos encontramos con Jesucristo y sopló de su espíritu en nosotros y nos dio aliento de vida. Y hoy podemos caminar erguidos, confiados de que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, que somos hijos e hijas de Dios. Dejamos de ser criaturas, seres creados inhóspitos. Seres creados inanimados, seres creados como imagen, como arte, sino seres vivientes que viven una vida abundante, con dolores, con sufrimiento, con abundancia, con escasez, con catarro, con chikungunya, con el dengue, con el COVID, con lo que sea, pero también con victoria, con triunfo y aleluya y la alegría de sabernos salvos y de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Porque nuestra esperanza no está en lo hermoso que somos, lo robusto que seamos, lo precioso que quedamos. Se trata siempre de Dios. Nunca se ha tratado del ser humano.
En el relato bíblico lo importante no es el ser que está creando. Él le ha fallado. Constantemente le fallamos. Aquí lo importante es el Dios que, siendo Dios, no escatime ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilla hasta lo sumo, y en este contexto mete las manos en el barro y te da la forma que tú tienes. Cuando te mires en el espejo esta noche o mañana, no digas, ay, bendito el Señor, no digas así. Mire estos ojos, no digas, yo soy una creación maravillosa. Yo soy una creación maravillosa. Y esto no es idolatría, y esto no es narcisismo. Eso lo dice la palabra del Señor, que los hijos del Señor son una creación maravillosa. Me dice, tú no eres cualquier cosa, tú eres una creación maravillosa. El diablo no quiere hacer creer que somos cualquier cosa, que fuimos creados y destinados para la muerte eterna, que no merecemos ser felices, que no merecemos tener una familia bendecida, que no podemos prosperar en nada. Mentiras del diablo. Él vino para darnos vida y vida en abundancia, y nos hizo seres vivientes, seres llenos de energía, del dínamo del Espíritu Santo. Y ay de aquel que se meta con uno de estos pequeños. Así que cuando le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. Eso es algo que complementa lo que acabo de leer en el Génesis capítulo 2, verso 4 al 8. Dice que sopló aliento y fue el ser un ser viviente. Y en Pentecostés dice que estaban ellos allí y de repente vino un viento recio. Era el soplo de Dios creando vida en el ser humano. Y aquellos que estaban tristes, aquellos que estaban esperando a ver qué pasa en la iglesia, a ver qué pasa en su vida, de repente fueron estremecidos y vinieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Empezaron a hablar en distintos idiomas y la Shekinah, la gloria de Dios, descendió en aquel lugar. Ellos dicen, ahora sí que estoy completo, ahora sí que vamos para adelante, ahora sí que veo la victoria y la luz al final del túnel. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso en nosotros. Pídale al Señor que sople aliento de vida en ti. Cuando, aleluya, te sientas desanimado, cuando pierdas la fuerza y sientas que no tienes fuerza, aun cuando desees que prefieres estar muerto y pases por valle de sombra y de muerte, clama arriba al Señor y dile, sopla aliento de vida en mí, Señor. Aviva la obra de tus manos, vivifica estos huesos para que alaben tu nombre. Iglesia del Señor, yo me equivoco al pensar, aunque esto es un mito, una alegoría, o me equivocaría al pensar que Dios se equivocó cuando me creó, cuando te creó a ti. Dios no se equivocó. Él te ama tal y cual tú eres. Y te escogió porque tiene planes maravillosos con tu vida. Porque quiere que pases la eternidad junto con Él y con todos los que nos han precedido en las mansiones celestes que Él fue a preparar en el reino de los cielos. Así que si había alguien aquí o alguien que nos esté viendo que haya pensado, esté sintiendo en este momento que no vale nada, que la vida no vale la pena vivirla por todo lo que estás experimentando, el Señor te dice, permíteme soplar aliento de vida en ti. Permíteme recrear esos huesos y darle vida. Porque yo he vivido en carne propia. He recibido muchas veces ese aliento de Dios que me ha levantado del suelo, que me ha devuelto las fuerzas y que ha impedido que yo flaquee en el camino. Es de humano fallar. Es de humano dudar. Pero por favor, no te olvides que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad.